Buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese con nosotros en los próximos minutos a total detalle la información que acontece en nuestro estado. Como cada noche iniciamos con la presencia de Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Verdadero placer estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes en su espacio Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos a jueves, ya estamos cerquita del fin de semana. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Le dejamos el teléfono en el estudio para que se comunique con nosotros, 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la distribución de apoyos en donde se destinan importantes recursos para impulsar la labor que realizan organizaciones de la sociedad civil, todas estas dedicadas a la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, sectores vulnerables y también que trabajan temas de perspectiva de género. Organizaciones de la sociedad civil continuarán con su labor humanitaria y altruista debido a que recibirán recursos económicos durante el año. Son 46 organizaciones civiles que entre todas recibirán 4.8 millones de pesos al año. El gobernador Mauricio Vila Dosal expresó para su administración el trabajo de este sector es primordial, por lo que proyecta apoyarlos todos los años. Un convenio con una fundación que se llama Ver Bien para Aprender Mejor, y a todos los niños de escuelas primarias y secundarias, a todos en todo el estado se les va a hacer el examen de la vista, y todos los que necesiten lentes, la fundación va a poner el 50% y el gobierno del estado el 50%, y a todos se les van a dar lentes. Así es que si viene alguien y les pide lentes, en las escuelas a través del DIF estatal vamos a estar entregando los lentes que necesiten. El número de organizaciones beneficiadas es el doble que el año pasado, entre ellas Casa Hogar para el Desamparado, Asilo San Vicente de Paúl, Sueños de Ángel, Emanuel Mérida, entre otras. Que podamos ir incluyendo a otras asociaciones civiles que cumplan con todos los requisitos para el próximo año, porque la realidad es que el trabajo que realizan ustedes es un trabajo que se tiene que reconocer. Por primera vez, como medida de transparencia, el gobierno lanzó una convocatoria para las fundaciones que necesitaran recursos para subsistir. Esto con el fin de transparentar la entrega de los apoyos y verificar quiénes requieren atención inmediata. Gracias por devolvernos la esperanza en el gobierno. Gracias por hacernos visibles y por fin poder colaborar en la misión que usted y nosotros compartimos. El gobernador se comprometió a incrementar cada año el apoyo asignado a las asociaciones para que no desistan con su labor social. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y bien, en la Junta Directiva del Instituto Internacional del Ombudsman, el mandatario del Estado, Mauricio Vila Dosal, sostuvo pláticas con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. El gobernador Mauricio Vila Dosal recibió a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien participa junto a representantes de organismos de derechos humanos de 16 países en la reunión de la Junta Directiva del Instituto Internacional del Ombudsman, que se realiza en Mérida. En el marco de este encuentro, que concluirá este viernes, Vila Dosal dialogó con el titular de la CNDH y con Peter Tindell, presidente del Comité Ejecutivo, y Gunther Kraut, secretario general del instituto, con quienes trató temas relacionados con los derechos humanos y la labor de los encargados de la promoción y vigilancia del cumplimiento de estas garantías. A la reunión también asistieron María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la CNDH. Tele Yucatán Te Informa. Gestionaremos tarifas eléctricas más justas, unidos como sociedad. Esto afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal a la vez que puso en marcha reunión de trabajo entre autoridades federales y también empresarios yucatecos para analizar ese tema.
El gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró que la gestión de tarifas eléctricas más justas es un asunto en el que estamos unidos y luchamos juntos como sociedad desde el primer día de la administración, así como la autosuficiencia energética. Continuaremos los caminos del diálogo y la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía para lograr la reducción de las tarifas eléctricas en el Estado, que en la actualidad son injustamente de las más altas del país, manifestó. Una de las más recientes gestiones para alcanzar tarifas más justas y autosuficiencia energética fue la reunión del Gobierno del Estado con la Secretaria de Energía del Gobierno de la República, Rocío Nale García, e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. En la reunión de trabajo realizada hace unas semanas, Vila Dosal expuso las necesidades del Estado y resaltó la voluntad de su administración para coadyuvar con el Gobierno federal. La secretaria Nale García aseguró que las necesidades energéticas de la península son prioridad para la Federación. Al encuentro también asistió la directora del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Elvira Daniel Cabas, a quien expuso el insuficiente abasto de gas natural en la entidad. El gobernador sostuvo que se seguirán realizando las gestiones necesarias para dar seguimiento a los temas que impactan directamente en la competitividad del Estado. Teleyucatán te informa. Y bien, buscando tener mayor eficiencia en los servicios de los ayuntamientos, se capacitan a los funcionarios municipales. El personal del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal capacita a funcionarios municipales para mejorar y eficientar los servicios que ofrecen los ayuntamientos. Es una indicación de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, que estemos en constante capacitación con los ayuntamientos, que se le den las herramientas para mejorar el servicio en cuanto a calidad del trabajo que desempeña cada uno de ellos. El adiestramiento es para mejorar la atención del ciudadano que demanda servicios a los ayuntamientos. Aquí lo que nosotros buscamos es que el ciudadano sea el que vea reflejado ese trabajo que nosotros realizamos en mejores servicios, en mejor atención al público por cada uno de los integrantes de cada ayuntamiento. Con imágenes de Luis Medina, reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro de Izamal reciben becas y el apoyo para su estancia en las villas del plantel, para que así continúen con sus estudios. De esto comentó el rector de la institución, Antonio González. Estamos en el tema de apoyar a los estudiantes. Hace poco vinieron las becas Benito Juárez del gobierno federal. Estuvieron 161 alumnos con esas becas y la escuela apoya a los alumnos con las estancias, lo que le llamamos villas, donde vienen los alumnos para no estar viajando a sus poblados, vienen a quedarse de lunes a viernes. Ese apoyo lo da la UTC y es precisamente para que todos aquellos jóvenes que tienen las ganas y el entusiasmo de estudiar vengan y no gasten en ese pasaje. Y sobre este tema, y también importante, es que la Universidad Tecnológica del Centro continúa con su proceso de preinscripción para el próximo ciclo escolar. Se estima que más de 150 alumnos opten por su oferta académica. Y nos vamos a la primera pausa. Acompáñenos porque al regreso, mucho más. La Noche Blanca presenta Viernes la Víspera, inspirado en las mujeres, celebrando la belleza. Y al día siguiente, La Noche Blanca, Noche de Innovación Permanente, 17 y 18 de mayo. Consulta horarios en mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. En la tiendita de Don Pisco venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Piscolín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y le platico que Joven Scout se vuelve secretaria de Desarrollo Sustentable, pero solo por un día. Por su proyecto Lazos de Amistad, que busca sensibilizar a la población sobre el índice de desigualdad, infantes sin hogar o sin familia y conflictos de género en el mundo, la Scout Joana Alexandra Scholek recibió el nombramiento de secretaria por un día por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez. Al conmemorar el 50 aniversario de la Semana Scout en la entidad, en las instalaciones de la Secretaría, la funcionaria compartió sus actividades con la escultista y estudiante de secundaria oriunda de Humán en presencia de su familia, directivos de la provincia de Yucatán de la Asociación de Scouts de México e integrantes del Grupo 12 al que pertenece. En la ceremonia, Joana presentó los alcances de su iniciativa basada en compartir la experiencia de ser scout con niñas y niños del Ejército de Salvación y cuyos ejes principales son la igualdad de género y los derechos de la infancia. Al finalizar la exposición, Joana entregó a la secretaria la pañoleta y el escudo de su grupo, así como el blasón conmemorativo de este 50 aniversario. Posteriormente, inició sus actividades con una visita de supervisión a la Reserva Ecológica del Corchito en el municipio de Progreso. Tele Yucatán Te Informa. Y precisamente hoy tenemos en el estudio a la secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez. Ella es maestra en Ingeniería Ambiental. Secretaria, es un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Lenny, a ti y a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Hoy tenemos varios temas importantes que platicar, secretaria. Vamos a empezar por uno que todos los yucatecos estamos muy interesados, que ahorita están las olas de calor, estamos sintiendo las altas temperaturas y queremos, por supuesto, ayudar al medio ambiente sembrando árboles, ¿no? ¿Cuáles árboles o cómo podemos decidir qué árboles sembrar? ¿En dónde? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cómo está todo, secretaria? Es un tema súper importante, es un tema que, como bien dices, Lenny, hay que hacerlo parte de nuestra vida diaria, hay que hacerlo parte de nuestras acciones. Y yo les comento cada vez que tengo la oportunidad que esto lo tenemos que ver como una medida de adaptación, ¿no? Cuando dicen, ¿y qué es lo que vamos a hacer al respecto de las olas de calor? Lo que tenemos que hacer es considerar que le estamos reaccionando a una acción que es inminente a nivel mundial, que es el cambio climático. Y las temperaturas, pues las vamos a ir sintiendo cada vez más, y lo que tenemos que hacer es hacernos un poco de responsables de adaptarnos al cambio climático. Y hay muchas cosas que podemos hacer, Lenny. Tenemos que protegernos la piel, ¿no? Tenemos que tener esa cultura de protección a la piel, tenemos que tomar mucha agua, hay muchas medidas que tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlas, y la estrella de esas medidas es sembrar árboles, ¿no? Perfecto. Y es importante saberlo, identificarlo así, porque el sembrar árboles nos va a permitir bajar algo que se llama sensación térmica. Y la sensación térmica no quiere decir que vamos a tener menor temperatura, quiere decir que nos vamos a sentir un poco más confortables al respecto de estos cambios de temperatura. Entonces eso es importante identificarlo. Y como bien dices, no podemos sembrar cualquier árbol. Para poder estar o convivir en un área urbana con los árboles, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que saber qué árbol sembrar y en dónde sembrarlo, ¿no? Tenemos que sembrarlo en el lugar donde nos dé mayor beneficio, y eso puede ser, por supuesto, cercano a nuestras casas, pero haciendo muy buenas posetas, puede ser en las banquetas de las casas, pero cuidando muy bien qué tipo de árbol sembremos, por supuesto en los parques, por supuesto en los camellones, por supuesto en los espacios públicos, pero mientras más cerca de la casa lo tengamos, Lenny, mayor beneficio vamos a tener. Entonces hay que tener esa conciencia. ¿Y qué árboles vamos a sembrar? Los mejores son los que son de nuestra región. Entonces hay que conocer nuestros árboles, aquellos que están nombrados, por ejemplo, en Maya, son los que hay que sembrar, ¿no? ¿Cuáles? Pues aquí tenemos muchos, está el chacá, está el maculí, está el canjabín, el ixcanlol. Hay muchísimos árboles que seguramente, si no los conocen las mamás, las abuelitas o los abuelitos, seguro nos van a decir
¿qué tenemos que sembrar? Y precisamente de lo que comentaba, al sembrar un árbol cerca de la casa, incluso hay estudios en el que dice que se utiliza menos el aire acondicionado. Así es, entre 3 y 6 grados centígrados está el beneficio de sembrar un árbol cercano a nuestras viviendas. Perfecto, y de la mano, por supuesto, ya está cerca Expoforo Ambiental, ¿no? Así es una plataforma más, Lenny, de poder saber qué más podemos hacer con respecto a la adaptación de cambio climático y qué más podemos hacer para tener una mejor conciencia ambiental y para poder colaborar y con la conciencia ambiental efectivamente, pero colaborar con la protección de nuestro planeta y lo que a nosotros nos interesa, que nuestro estado de Yucatán sea el estado más sustentable. Así es. Esta es la 5ª edición de esta Expoforo Ambiental. ¿Quiénes participan? ¿Cuántos stands vamos a poder ver? ¿Cuántas empresas también van a estar? Sí, es la 5ª edición, es una Expoforo organizada en conjunto con la Canaco Servitur, cada año se hace de esta forma y vamos a tener más de 150 stands en la Expo, la participación de 6 conferencias magistrales, 2 mesas paneles de gran interés y por supuesto que les esperamos a todos, niños, chicos, grandes, mamás, abuelitas, papás, tíos y demás, a poder conocer, recorrer la Expo, pero también escuchar las experiencias, ya sea en las tarimas, en las actividades que vamos a tener y en las conferencias magistrales, para que podamos tener un poquito más de información para poder tener o tomar mejores decisiones ambientales en nuestro día a día. Y sobre todo también que día a día, como usted bien dice, las personas se encuentran queriendo saber más sobre todas estas técnicas, productos que son amigables con el medio ambiente. Así es, ya ves que ahora tenemos más información pues en redes, ustedes nos ayudan mucho difundiendo información y todo, y a veces vemos la gravedad, ¿no?, de que nos puede asustar o alarmar un poco con el tema ambiental, pero es importante saber que en estas plataformas podemos encontrar qué acciones sencillas podemos tomar todos para poder colaborar eficazmente, ¿no?, con el tema ambiental. Así es, y que justamente hablábamos antes de entrar a la entrevista que no está cerca, en México, en la capital, ¿no?, la contingencia que están viviendo. Así es, las realidades de cambio climático, las realidades de los abusos, ¿no?, en el tema ambiental que hemos tenido durante muchos miles de años, pues ya se ven y las sentimos, ¿no? Gracias a Dios, la verdad es que en nuestro estado y pues en general en la península nos hemos visto muy agraciados, ¿no?, con estos temas, salvo la temperatura, pero pues hay que aprovecharlo, pero no hay que descuidarnos, ¿no? Hay que prevenir, hay que adaptarnos y hay que estar listos, ¿no? Listos para poder luchar contra el cambio climático, por supuesto, pero también para tener un mejor estado y más sustentable. Secretaria, yo le agradezco mucho la entrevista y por supuesto que nos haya hablado sobre esos importantes temas. Gracias, Lene. Un saludo a todos, que tengan muy buenas noches. Ahí está, ya lo sabe muy bien, la importancia de cuidar el medio ambiente. Ella fue la secretaria de Desarrollo Sustentable, la maestra en Ingeniería Ambiental, Zaida Rodríguez Gómez. Con esta información nosotros nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más en Teleyucatán Te Informa. ¿Estás buscando una universidad con alta calidad educativa, grandes valores y aptitudes que te permitan triunfar en el campo laboral y humano? SEUM es para ti. Licenciaturas en Educación, Derecho, Psicología, Turismo, Contaduría Pública, Administración, Lengua Inglesa y Gastronomía. También maestrías y preparatoria. El futuro tiene tu nombre. Actitud SEUM. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán Te Informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán.
Ya de regreso con más información, y las altas temperaturas en conjunto con la sensación térmica han hecho que muchos yucatecos consideren sembrar un árbol para mitigar el calor. La flor de mayo es una buena opción para este tipo de clima. La flor de mayo, cuyo nombre científico es Plumeria rubra, y su variante de Plumeria obtusa, son fáciles de cultivar, crecen hasta 25 metros y son amigables con el suelo yucateco porque es cálido. Son muy fáciles de reconocer vegetativamente. Yo no estoy muy consciente que la gente se dé cuenta que hay dos especies envueltas. La Plumeria obtusa, que es de hecho la más común en la naturaleza, en la península de Yucatán, tiene hojas obtusas, las hojas son angostas en la base, se van anchando hacia el ápice y se hacen truncas en el ápice. Y crece en sitios muy secos, aquí en la península de Yucatán. Es la que crece silvestre en los alrededores de Mérida. La otra especie, Plumeria rubra, tiene un pecíolo bien definido y la hoja es elíptica, o sea, es angosta en la base, se ancha hacia el medio y luego se vuelve a angostar hacia el ápice. La Plumeria rubra, que es probablemente la que más se cultive, no solamente en Yucatán, sino en todo el mundo, es muy famosa, entre otras cosas, por su diversidad de colores. Las flores ligeramente perfumadas nacen agrupadas en panículas. Tienen una corola tubular de 1.5 a 2.5 centímetros de largo, con 5 pétalos de color amarillo, rosa o blanco, aunque en otras partes del mundo se dan otros colores. En varios países de Europa se utiliza para la elaboración de perfumes, de ahí su nombre en países como Italia, donde se le conoce como frangipani. Es una planta perfecta para cultivo aquí, muy fácil de cultivar, casi no le cae plaga. Hay un hongo que la ataca y uno ve en la parte de atrás que tiene como manchitas. Esa es una de las plantas más fáciles de cultivar. Si uno requiere un suelo con excelente drenaje, lo cual quiere decir que aquí en Yucatán se daría perfecto porque el suelo tiene muchas rocas, y si uno la riega abundantemente y el suelo drena bien, uno puede tener una planta que esté en flor virtualmente todo el año. Inclusive ella, si se la cultiva bien y se le aplica suficiente agua, no tira las hojas, que es un problema que tienen todas las plumerias. En la época seca, ellas tiran las hojas y quedan completamente peladas. En Mérida y en otros municipios, la flor de mayo es una excelente opción para embellecer patios, parques, jardines, glorietas, calles que dan mejor vista a cualquier espacio. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Pues inicia la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019. Los pronósticos, la formación de más de 30 sistemas, de los cuales 19 estarán en el Océano Pacífico y 14 la proyección que se tiene para el Atlántico. Con base en el pronóstico para la temporada de huracanes que inicia el 1 de junio, se estima la formación de 14 ciclones tropicales en el Atlántico. Con base en la información que proporcionó la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, para el Atlántico, el pronóstico es de 6 tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1 y 2, y 3 huracanes que podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson. Ante el riesgo potencial que representan esos fenómenos meteorológicos y la probabilidad de que 4 a 6 ciclones impacten al territorio mexicano, Blanca Jiménez resaltó la importancia de la preparación y la prevención y que la Conagua cuenta con un plan de actuación en 3 etapas, antes, durante y después de la ocurrencia de los sistemas ciclónicos. Teleyucatán te informa.
Pero a pesar de los pronósticos de los ciclones, por ahora continuarán las temperaturas con condiciones muy calurosas. De acuerdo con los pronósticos, se anticipan temperaturas máximas de entre los 36 a 40 grados en Yucatán, mientras que para Mérida el termómetro oscilará entre los 38 y 40 grados. Estas temperaturas serán durante el día, pero ya por la tarde se prevé un aumento en la nubosidad y en la presencia de chubascos a tormentas puntuales fuertes en el norte, centro y noreste de Yucatán. En la costa se prevén vientos del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con probables rachas mayores a los 50 kilómetros por hora. Y en otros temas, las niñas y niños que viven en Yucatán de entre 10 a 12 años de edad están invitados a participar en el concurso para ser comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2019, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y también el Sistema Nacional de Transparencia. Su presidente, Ale Martín Briceño Conrado, afirmó que los niños y las niñas interesadas podrán participar siguiendo las bases, las cuales se pueden consultar en las páginas electrónicas Pleno Niños o también en los datos que aparecen en el portal del INAI. Nosotros todavía tenemos más información. Breve pausa. Enseguida estamos de regreso. La Noche Blanca presenta Viernes la Víspera, inspirado en las mujeres, celebrando la belleza. Y al día siguiente, La Noche Blanca, Noche de Innovación Permanente, 17 y 18 de mayo. Consulta horarios en mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Alcanzamos el 100 puntos de 100. La 64ª legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la tiendita de Don Pixco venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixcolín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. De vuelta con más información y le platico que el Centro de Investigación Científica de Yucatán tendrá como director por primera vez a un yucateco. El doctor Pedro Iván González Chi rindió protesta como director general del Centro de Investigación Científica de Yucatán, primer yucateco en dirigir al organismo desde su fundación en 1979. Su principal objetivo como el séptimo director general del CICI es consolidar a la institución como generadora de conocimiento científico que apoya el desarrollo regional y nacional. En su mensaje a la comunidad, el doctor González Chi, designado para el periodo 2019-2024, expuso que en su periodo buscará que el CICI participe en los programas nacionales estratégicos con métodos y tecnologías eficaces para solucionar problemas nacionales como el agua, la seguridad alimentaria y la energía. González Chi tiene experiencia en el campo de los materiales compuestos termoplásticos y materiales compuestos reforzados con nanoarcillas. Es integrante de la comunidad CICI desde 1988 y del Sistema Nacional de Investigadores. Es ingeniero químico industrial por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con los grados de maestro y doctor en Ciencias de Polímeros y Tecnología por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester. La toma de protesta estuvo a cargo del director adjunto de Centros de Investigación CONACYT, doctor José Alejandro Díaz Méndez. Tele Yucatán te informa. Y Yucatán fomenta el turismo rural con Congreso Internacional. Le comento, estudiantes de diversas universidades de prácticamente todo el país participarán en conferencias, mesas de trabajo, talleres y también seminarios
sobre esta opción para atraer a más turistas, a más viajeros. Con la participación de más de 600 alumnos de centros educativos que ofrecen la carrera de turismo en diversos estados, inició el 5º Congreso Internacional de Turismo Rural, en el que se analizarán las potencialidades de ese segmento, que representa una de las más ambiciosas apuestas de la industria sin chimeneas en México. En el evento, que es organizado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, que preside Onésimo Cuamena Velázquez, se busca dar el primer paso en el segmento de turismo alternativo. Por eso el encuentro inició en Izamal, primer pueblo mágico de México. La capacidad de generar cadenas productivas, no en papel, sino cadenas que respondan a gente que puede verse a los ojos y honestamente decirse que son capaces de llevar una tarea conjunta a nivel internacional, porque solos no tienen las condiciones necesarias. ¿Qué pasará el lunes? ¿Seguirán comunicándose, seguirán viéndose como aliados estratégicos o volverá cada quien a quedarse atomizados? Porque esa es una de las tareas fundamentales, generar vínculos de permanencia para relaciones interpersonales que busquen hacerse mejores. Como parte de la inauguración del Congreso, que concluirá el viernes, se realizó una mesa panel, cuyos participantes coincidieron en efectuar foros para impulsar el turismo rural, que fomenta convivencia con las comunidades y representa una fuente de ingreso adicional a la actividad agrícola. El turismo rural se puede fomentar como producto de calidad por medio de la milpa, huerto y otras variantes. Con imágenes de Luis Medina, reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En ocasiones, no siempre, asociamos el tener un tatuaje con algo malo o que se realiza por gusto. Pero un tatuaje puede salvar incluso una vida. Vea usted por qué le decimos esto. Realizarse un tatuaje no siempre es fácil, principalmente porque permanecerá toda la vida en el cuerpo. Pero cuando se trata de prevención, tiene otro significado. Así fue el caso de Luis de Monte Manzano, quien hace 14 años se realizó un tatuaje que salva vida por su padecimiento epiléptico. Una de mis crisis más severas y más fuertes que me dio, me recojo una ambulancia y al recogerme esta ambulancia notaron por mi complexión, por mi cuerpo, pensaron que yo tenía un paro cardíaco. Me llevan a la sala de emergencias y me iban a poner el desfibrilador. Afortunadamente en ese momento un buen amigo que es paramédico llamado Miguel Zurita estaba en esa clínica, por alguna razón nos los pusieron y él comentó, cuidado, es un compañero y tiene epilepsia, verifíquenlo. Y en ese momento decidí ponerme un tatuaje en forma inmediata porque usaba yo una pulsera, le llaman las pulseras de piloto, son unas pulseras de acero que traen la enfermedad y un teléfono. Por condiciones de salud, lo primero que hacen es te quitan alhajas, anillo y todo lo que traes lo ponen en una bandeja. Pensaron que era un adorno y no lo leyeron en esa ocasión, ¿no? También un poco de falta de cultura del que estas pulseras pueden servir para eso. Decidió tatuarse al saber que la epilepsia es un padecimiento no curativo, pero controlable. Así aprendió a ser amigo de su enfermedad. Lo traigo en el pecho. Es un tatuaje en el que puse un símbolo de alerta de emergencia en color amarillo y la palabra epilepsia, ¿no? Ya tengo 14 años, estoy por rehacer este tatuaje ya con más información, hay más información en línea que la cual he obtenido. Qué mejor forma que lo tenga y que me reconozcan de alguna forma que soy un paciente epiléptico, ¿no? Te lo puedo mostrar, el tatuaje. Lo traigo aquí, es chico, ya tiene muchos años y lo tengo que cambiar, pero me ha servido mucho, ¿no? Una de mis reacciones hoy en día, cuando me va a dar un ataque, lo primero que hago es enseñarlo, porque una de mis condiciones en la epilepsia es quedarme sin habla, me quedo sin comunicarme, entonces te lo empiezo a enseñar. La apariencia de las personas queda en segundo plano porque los tatuajes que salvan vida son una alternativa para sobrellevar la enfermedad y ahora son más comunes. Los más representativos fueron el de una señora que le hice un tatuaje en la cicatriz de un implante de seno, ¿no? Que le dio cáncer, perdió un seno y le pusieron un implante, quedó la pequeña cicatriz y ahí hicimos un tatuaje. No recuerdo muy bien la frase que pusimos, pero era representando, recordando el duelo que tuvo, ¿no? He hecho tatuajes con el tipo de sangre, ¿no? Creo que se lo hice a un motociclista que pues está en constante riesgo, ¿no? Y le hicimos un tatuaje aquí con el tipo de sangre para que por si llegara a tener algún tipo de accidente, pues supiera, ¿no?
Para la realización de cualquier tatuaje, se recomienda verificar el estudio y las herramientas como agujas y tintas de origen vegetal. Así, los tatuajes que salvan vidas resultan una opción para marcar una etapa en la vida por motivos de salud, siempre y cuando elija un lugar saludable y un tatuador certificado. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y acorde con el compromiso de impulsar programas y también actividades para el bienestar de los ciudadanos, el Centro Municipal de Atención Nutricional del Ayuntamiento de Mérida emprende diversos proyectos de atención prioritaria en temas de salud. Tener un nutriólogo en la empresa mejora el rendimiento de los trabajadores porque mejorarán su alimentación y el resultado será un menor índice de enfermedades y ausentismo laboral. El personal del Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes del Ayuntamiento de Mérida realiza ferias de la salud para diagnosticar padecimientos de los trabajadores de las empresas. Les hacemos una evaluación completa desde su peso, talla, presión arterial, toma de glucosa para ver cómo se encuentran, en qué se está fallando o en qué puntos podemos apuntalar y con base en eso a agendar algunas sesiones objetivas para atacar lo que está sufriendo esta cantidad de empleados. La asesoría de un nutriólogo ayuda a que los empleados tengan una vida mejor equilibrada y sana. Los empleados que se encuentran en oficinas son empleados que no tienen mucho movimiento. Ahora, la importancia de que se hagan estos chequeos, pues es por salud, ¿no? Muchas veces nosotros podemos sentirnos bien, pero a final de cuentas cuando por alguna razón en especial nos hacemos un examen, salimos elevados en algo sin saberlo. Entonces no hay que esperar a empezar a sentirnos mal para checarnos, sino que hay que tener la cultura de la prevención. Los oficinistas que tienen poco movimiento y están enfrente de una computadora en su jornada laboral suelen comer alimentos poco saludables. Por eso, una buena recomendación es prepararse porciones saludables de colaciones sencillas. Para personas que trabajan en una oficina, entendemos que no hay esa facilidad de preparar grandes o un guiso en sí o una comida tan elaborada. Entonces, nosotros en nuestro programa hacemos talleres donde realizamos colaciones saludables, fáciles de hacer en la oficina, desde un pan tostado con frutas y verduras o colaciones que sean muy sencillas pero que sean muy nutritivas para las personas y no necesariamente tienen que ser guisos o alimentos muy elaborados. Los profesionales de la salud nutritiva buscan prevenir enfermedades como consecuencia de una mala alimentación. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso ya está con nosotros Herminio López Balam con toda la información en lengua maya. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Y se lo anunciaba antes de irnos a la pausa comercial, ya está con nosotros Herminio López Balam con toda la información en lengua maya. Herminio Yutzilaca. Yutzilaca, ¿cómo estamos? Muy bien, ya casi estamos disfrutando del fin de semana. Un día nos falta. ¿Cómo debe ser? Un día, a un día. A un día. Veitono ni por ahí la cambié su chico y el Teleyucatán te informa y ambalo cano. Yo falta de slide. Dile ac abil gela 16.
Bela Iguacala un pelo buquini, Luminalil Mayo, Tiujavi 2019, ni Olal, y la Camicones, Tile, Imbehla, Sao Helbi, Jegelas, Antahil Kunuk Amnu, Jegelas, Much Cabilo, le baje, lo va, Utiatunu, Uzagosa, Antahil, Tiulak, Makilo, Ujala Chiliucatán, Mauricio Vila, que alique, Tile Uyanta, Uzaba Antahil Timaco, Talamianico, Bishop Ebach, Canan, Uzatantal, Hebisturshan, Jegelas, Much Cabilo, Ucaba, Casa, Hogar para el Desamparado, Asilo San Vicente de Paul, Sueños de Ángel, Itel, Albergue Emanuel, y Chula Cuchilo, Vasco Bete Cuchilo, Batusuk Amal Mako, Yantal Miltio, Mako Kohan, Nova Bichi, Lola Tungutsable, Anta Gilgelo, Va, Letio Ichitulak, lo veía Nukamico, Pitman al Campelo Millón el peso, Utaltun Uyantico, Uyet Makilo, Ichilevaso, Gelobo. Besan tu lago pelpis que incutalo la cual semana ucas baltuchan letie ucaba semana de Yucatán en México manal 20 juntul maco cu betco no heshek amak booking de shoya le guaya vera letio con vino ton sante tu cajil México le 24 de mayo tak tu capeluk en el junio te lo sao cajol tun jegelas bash me yahilo ku beta wayetele le nok tun changelo le ola leya no Saba Cajol Blajelo Boisaco Helvi Fernando Muñoz Carrillo, Ujol Pablo Muchka Vilmaso Beticnoc, Cámara de la Industria del Vestido. Un javiaque, oli 8 millones de pesos con Oltubeta Tulaca Letio, Tilehap Hela Kutugultico, Uchuquico Tactun, Bolom L 9 millones de pesos. Y Antonu Beta Luyesa, que sean lejelas, Guayabero Cubeta Beslatumen, Jejelas Uyilal, Beslat, Utumen Kunsal, Beyilo. Besanu Ucuchil Casa de las Artesanías, Kutsak Ujelbil. Mako ti jegelas meyahilti 25 pelemectan cajilo con bisbishante esa gilgelo semana de Yucatán en México cutucultal en manal tancho un pueblo millón de pesos tuchan un uchul conoltelo 88 un tulul meyacabo tutush tatun unuculilo ya conviltelo 15 un tulul cumbin te cuchilil conolo te lutzabacajolbi te tucajil México y Chile de barrio beusaco helbi Dafne López Osorio, Marshall Intico Cuchilil, Casa de las Artesanías, Mashka Wilikesh, Tile Sutukil, Gela, Beituno, Taitu Kahbal, Lek Imbesajilo, Gelas, Cono y Loco Uchili, los Cuyes, el Barro, Cubeta, Huitulum, Yucatán. Leche Bashin, Ticopotesti, Lac, Abilaki, Batikesh Belay, Samak Patikesh Tucate, no la Barro Canan, Yuheltal, Patikesh Tuñete Marro, Lac, Inticum Belay. Mi querida Eleni, por hoy es todo. Por hoy es todo, pero nos vemos mañana. Mañana estaremos por aquí. Para terminar bien la semana. Como debe ser. Nosotros seguimos con la información y si no conoce el Palacio de la Música, tiene que aprovechar esta oportunidad, ya que tan solo unos días el acceso dejará de ser gratuito. Si aún no conoce el Palacio de la Música, la víspera y la Noche Blanca serán las últimas oportunidades para entrar de forma gratuita al recinto, único en su tipo en el país. Ya a partir del 17 de mayo el museo empieza a tener costo para los yucatecos. El yucateco con credencial oficial vigente es de 50 pesos. Niños, adultos mayores, estudiantes, maestros y personas con alguna discapacidad, 25 pesos. A partir de este viernes, el acceso al museo en su horario habitual para los yucatecos tendrá una cuota mínima, informó su director Malek Rashid Abdallah. En la noche lo que haremos es abrir el museo de manera gratuita para todas las personas que vengan a la Noche Blanca. Haremos recorridos a partir de las 8 de la noche con espacios cada 20 minutos para que puedan entrar el público en general, de 45 minutos los recorridos, y estaremos teniendo recorridos especiales como de niños para niños, recorridos musicales, recorridos por los creadores del museo, recorridos diversos con temáticas para que sea un poco diferente. Esto va a ser totalmente gratuito. Malek Rashid informó que en el primer cuatrimestre del año, la afluencia al museo fue de 27,000 visitantes. Se estima que más de 1,000 personas recorran el recinto en la Noche Blanca. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ya con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana, como siempre, en punto de las 8 de la noche. Lo estaremos esperando para mantenerlo informado de lo que sucede en nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto. Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Nos vemos mañana y, por supuesto, ya lo sabe, le dejamos con toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del rey de los deportes. Ayer los melenudos aseguraron la serie en el Eduardo Vasconcelos. Vencieron por pizarra final de 9-8 a los guerreros. Y bueno, pues ya se atribuyeron esta serie. Hoy estará culminando esta confrontación. Ayer Cristian Prado, en labor de relevo de un tercio, se apuntó la victoria. Le tendremos el resumen. En la información de las artes marciales, anuncia que el próximo sábado 18 de mayo se va a presentar una velada que incluye 9 combates, 5 de ellos en el nivel profesional, 4 más en el nivel amateur, y además va a estar en juego un título, esto en la división de los 56 kilogramos. Le tendremos el reporte completo. En el atletismo se presentó la convocatoria de lo que va a ser la edición número 33 del Maratón de la Marina. Este año se va a correr el domingo 30 de junio y la innovación que pues va a tener es que la premiación absoluta va a estar para el primero y hasta el quinto lugar en cada categoría y en ambas ramas. Le estaremos dando todos los detalles referentes a esta edición 2019 del Maratón de la Marina. En lo que respecta a la Olimpiada Nacional, ayer Juan Diego Cervera ocupó un cuarto lugar, el yucateco en trampolín 3 metros. Platicamos con él acerca de lo que ha sido pues la experiencia en esta edición 2019 de la Olimpiada Nacional, que enclavados, usted sabe, en el Complejo Deportivo Cuculcán, en el Centro Acuático Rommel Pacheco, tiene esta serie. De esto y mucho más estaremos platicando esta noche, y como todos los días, el gusto, el privilegio de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, Mario, sí, es ya jueves con bastante información, como usted ya lo escuchó. Muy buenas noches. Rapidito nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, en redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar en contacto usted con nosotros. Y los Leones, que bien dices, bueno, aseguraron la serie allá en Oaxaca. De ganar hoy, pues bueno, barrerían a los guerreros, y ya el día de mañana enfrentar a los Pericos del Puebla. Pues bueno, el equipo melenudo ya retomando un buen paso en lo que es la Liga Mexicana. Si logran barrer, sería la primera serie para los melenudos por barrida en esta campaña 2019. Vamos a ver cuál es el resultado. Y antes de irnos a lo que pasó ayer en Oaxaca, bueno, en el fútbol les comento que esta mañana se verificó el partido de ida de los 16avos de final de la tercera división en Toluca. El equipo, el Deportivo Histeria, bueno, pues venció 1-0 a Cantera Venados. La anotación fue al minuto 90+3 a través de Ronaldo Martínez. El partido de vuelta va a ser el próximo domingo a las 17:05 de la tarde en la cancha del Estadio Olímpico Carlos Iturralde. Pierde Cantera Venados 1-0 ante Deportivo Histeria, el partido de ida de los 16avos de final. Vámonos al rey de los deportes. Ayer en Oaxaca los melenudos vencieron por pizarra de 9-8 a los guerreros. Aquí está el resumen. Imparables productores de Jason Asensio y Sebastián Valle en la parte alta de la séptima entrada rompieron el empate a 6 carreras y condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 9-8 contra los Guerreros de Oaxaca, para asegurar la serie anoche en el Estadio Eduardo Vasconcelos de Oaxaca. Fue un encuentro por demás parejo, ya que las fieras pegaron un total de 11 inatrapables por 10 de los bélicos. Además, Cristian Prado obtuvo su primera victoria del año y Chad Gudan su segundo rescate.
El melenudo Héctor Hernández llegó a 14 juegos consecutivos conectando de imparable y ahora registra un porcentaje de .452, acercándose al mínimo de apariciones al plato para entrar al récord de los mejores cañoneros de la Liga Mexicana. El melenudo Alex Valdés lució con el bate al irse de 4-3 con cuadrangular, doblete y 2 producidas, mientras que Humberto Sosa remolcó otros 3 registros. Para el último choque de la serie están anunciados Jesse Estrada, quien hará su debut con las Fieras, teniendo como contrapelo a Alex Delgado. Bueno, y en las artes marciales, el próximo sábado 18 se va a realizar pues una función con 9 combates y donde va a estar pues en pelea un título entre Rafael Núñez y Emilio Cuellar, esto en la división de los 56 kilogramos. Un total de 9 combates se presentarán el próximo sábado 18 de mayo en la velada de artes marciales mixtas que tendrá lugar a partir de las 7 de la noche en el gimnasio polifuncional y en la cual estará en juego el título de la división de los 56 kilogramos, según informó este jueves José Lara, director del evento. Es el sábado 18 de mayo en el polifuncional que está enfrentito del Salvador Alvarado, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche inicia el evento, hay que estar un poquito antes, a las 6 abrimos las puertas del lugar, ¿ok? Tenemos 9 peleas, son 4 de carácter amateur, tenemos grandes competidores de Cancún, de Ciudad del Carmen, de Playa del Carmen, de aquí de Yucatán, de Campeche. Entonces tenemos competidores de todos los lugares, ¿no? Y tenemos después 5 peleas profesionales con una pelea de campeonato. Tenemos a Emilio Showkit Cuellar contra Rafael El Perro Núñez en una cartelera que va a estar de lujo, en una pelea estelar. De los 9 combates, 4 serán amateurs y 5 profesionales, destacando el combate entre Rafael Núñez y Emilio Cuellar por el fajín de los 56 kilogramos. En la pelea coestelar tenemos a Kenny Chávez contra Alberto de Lil Warrior Pasos, ambos de aquí de Yucatán, y que van a dar una excelente guerra. En esta misma velada participarán los yucatecos Víctor Montes, Alberto Pasos y Kenny Chávez, estos dos últimos enfrentándose entre sí y el primero peleando ante Eri Rosaldo. Actividad del atletismo, la edición número 33 del Maratón de la Marina. Este año se va a correr y se va a estar disputando el domingo 30 de junio. La innovación es de que la premiación absoluta esta vez va a ser para los primeros 5 en cada categoría y en ambas ramas en llegar a la meta. La información. La edición número 33 del Maratón de la Marina se correrá el domingo 30 de junio y como innovación en la premiación absoluta se entregarán estímulos económicos a los ganadores de los primeros 5 lugares de cada categoría y en ambas ramas, según lo dio a conocer este jueves en conferencia de prensa Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI. Hoy dimos ya formalmente el anuncio. Un agradecimiento y un voto por este voto de confianza con la oportunidad de poderlo programar en un par de semanas posteriores al festejo del Día de la Marina. Vamos a seguir con esta fiesta del Día de la Marina y el maratón pues ya lo vamos a tener el próximo domingo 30 de junio. Hemos hecho una redistribución en los montos, hemos querido hacer un maratón más justo y bueno, vamos a reconocer sobre todo al corredor local, quitando premios absolutos y redistribuyéndolo de tal forma que además equitativamente en las ramas varonil y femenil la premiación sea por igual. Paralelamente a la prueba del maratón de los 42 kilómetros, se correrá el medio maratón y la modalidad de relevos. La prueba estelar partirá a las 5 de la mañana a un costado del Gran Museo del Mundo Maya y concluirá en el Puerto de Progreso. A partir de hoy se abre ya con la convocatoria el periodo de inscripción. Hoy estamos en un precio de preventa de 350 pesos y a partir del 7 de junio de 400 pesos, que será el costo absoluto que vamos a estar manteniendo hasta el 30 de junio, ¿no? El 29 será el día de entrega de los kits. Lo más seguro es que utilicemos con las facilidades por parte del siglo XXI para poder considerar que ahí podamos estarlos entregando. Y pues bueno, la verdad es que la confianza de que podamos tener un maratón también significativo. Las categorías en las que se podrá participar en ambas ramas son la libre, submaster, master, veteranos, veteranos plus, relevos y silla sobre ruedas. Bueno, y en la actividad de la Olimpiada Nacional, en la disciplina de los clavados,
Juan Diego Cervera obtuvo 2 cuartos lugares y bueno, el día de hoy también participó. Vamos a ver cómo le va a este yucateco en esta disciplina. El yucateco Juan Diego Cervera Madera finalizó en la 4ª posición en el Grupo A de trampolín de 3 metros en el Nacional Juvenil de la Olimpiada Nacional que se celebra en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán. Estos últimos días he competido, me ha ido bastante bien, 4º lugar en las 2 pruebas, 3 metros y 1 metro. No han sido mis pruebas priorizadas, así por decirlo, yo me especialicé en la plataforma de 10 metros, que hoy es mi fuerte. Hoy voy a competir en esa prueba, me siento bastante bien, entusiasmada, emocionada por competir acá y pues sé que el resultado se va a dar solo esas 2 medallas de oro. Cervera Madera ocupó el 4º sitio también en la primera etapa, clavado con límite de grado y dificultad obligatorio, finalizando su puntuación con 202.60 unidades. El competidor más fuerte es Kevin Merlin, uno que entrena acá, por así decirlo, que trajo Rommel Pacheco hace muy poquito acá a Yucatán. Agarró 3er lugar en series mundiales, pero yo me siento más preparado. Mi competencia va a ser mis clavados, me siento bien, le gano en grado de dificultad, o sea, tiro clavados más difíciles que él y pues siento que el resultado va a ser bastante satisfactorio. Después de las competencias del Nacional de Olimpiada, Juan Diego Cervera viajará a Guanajuato en el mes de junio para participar en el selectivo con miras a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Bueno, pues mucha suerte, por supuesto, a todos los atletas yucatecos que están compitiendo en la Olimpiada Nacional 2019, arrancando desde hace una semana la actividad de clavados en el Centro Acuático Rommel Pacheco del Complejo Deportivo Cuculcán. Antes de irnos, le comento, porque también hay resultados de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Hoy se obtuvo medalla de plata en tenis modalidad singles a través de Victoria Rodríguez. En más resultados, hubo una medalla de oro que consiguió en ajedrez rápido Julio Díaz y también medalla de plata en la misma disciplina de ajedrez rápido para Lilia Fuentes, los 3 deportistas de la Universidad Anáhuac Mayab. Mucha suerte, muchas felicidades y por supuesto allí están los resultados en esta justa ya en la recta final Universidad Nacional 2019. Y con esto estamos llegando a la parte final, mi estimado Tony. Correcto, ya se está acabando la cuerda. Mañana concluye, mañana de es Olimpiada todavía pues, empezando. Hay actividad. Recuerden que Yucatán es sede de 8 disciplinas. Clavados está siendo la primera y se va a alargar hasta la primera quincena del próximo mes de junio. Correcto, pues ya nos vamos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Todos contentos, todos felices. Pásela bonito. Mañana será otro día, otra historia. Le estaremos platicando en el ámbito deportivo. Gracias. Excelente noche. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer,